Mi nombre es María Florencia Pollo y hoy vamos a continuar con esta serie de videos que tratan sobre investigación en ingeniería de software y en sistemas de información. En particular, ahora vamos a hablar de los estudios secundarios, de las revisiones y los mapeos sistemáticos de literatura. En videos pasados vimos qué era la ciencia, los diferentes tipos de estudio que existen, los primarios, los secundarios y los terciarios. También vimos las clasificaciones más importantes de los estudios primarios. También describimos conceptos como qué era la ingeniería en software, por qué era necesario investigar en la ingeniería en general y en la ingeniería en software, métodos primarios más utilizados en ingeniería en software y finalmente los elementos y el proceso que suele tener una investigación. Para poder comprender la presentación sobre los estudios secundarios, tenemos que recordar que los estudios primarios se definen como métodos que se realizan con el objeto de obtener evidencia empírica sobre un tema en particular, un tema en el cual tenemos interés. Algunos ejemplos podrían ser experimentos, encuestas, estudios de caso también. Y en la ciencia se clasifican estos métodos como métodos cuantitativos y cualitativos, y en ingeniería en software en particular como flexibles o fijos. En relación a los estudios secundarios, que se definen como métodos, ¿no?, que permiten recopilar de manera sistemática y rigurosa, eso es fundamental, ¿no? Eso ténganlo siempre marcado. Son métodos que permiten recopilar de manera sistemática y rigurosa estudios primarios vinculados a una o varias preguntas de investigación. Y lo que buscan es sintetizar la información disponible con el objetivo de responder a dicha pregunta o preguntas que se hayan planteado. En ingeniería en software en particular, utilizamos principalmente revisiones sistemáticas de literatura y mapeos sistemáticos que vienen y se relacionan mucho, provienen del ámbito de la medicina. Bien, ¿qué tenemos que ver en el marco de las revisiones sistemáticas de literatura? Comenzando por aquí, podemos decir que las revisiones se definen como un medio para identificar, evaluar e interpretar toda la investigación disponible para responder a preguntas de investigación. Estas revisiones deben realizarse en forma objetiva, rigurosa y meticulosa, desde puntos de vista cualitativos y cuantitativos, y deben combinar datos con la metodología de realización, que también debe ser replicable, para lo cual tiene que ser muy transparente, tiene que estar bien detallada y definida. Las revisiones sistemáticas de literatura pueden ser estudios secundarios si esos estudios que realiza son sobre estudios individuales, sobre estudios primarios, o pueden ser también una herramienta de estudio terciario si recopila otras revisiones. Entonces puede funcionar en ambos cuadraditos como habíamos definido en la presentación pasada. Por otro lado, las revisiones sistemáticas de literatura se diferencian de las revisiones tradicionales porque se planifican formalmente y son ejecutadas en forma sistemática y metódica. Son replicables de forma independiente, por eso decimos que tienen valor y rigor científico. Las revisiones tradicionales de literatura no lo tienen, justamente por esto. Por otro lado, son prácticas comunes que se realizan en el ámbito de la medicina y en otras disciplinas, cuentan con procedimientos establecidos desde hace muchos años. En el caso particular de la ingeniería en software, se empiezan a implementar a partir más o menos del año 2004. Por lo tanto, es un método bastante nuevo, pero si toman bibliografía van a ver que últimamente ya hay mucha producción científica vinculada con este procedimiento. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es el proceso de realizar una revisión sistemática de literatura. Acá les planteamos este proceso que lo sacamos de la bibliografía de Kitchenham. Van a ver que es como el ABC
de las revisiones sistemáticas de literatura. Ahí tienen la cita si quieren consultarlo también. Es una metodología similar a la que dimos en la presentación anterior, que se vinculaba para un método, unos pasos para hacer estudios primarios, pero algunas etapas son más amplias y algunas deben repetirse para poder asegurar la rigurosidad del método. Todas estas etapas deben especificarse para que puedan ser replicables y esto le da una cualidad científica a la revisión. Entonces, bueno, vemos que se divide de la siguiente manera. Primero, dentro de la planificación, está dividida, la planificación la tienen ahí en colorado y está dividida en varias subetapas. Identificar la necesidad de la investigación, formular las preguntas de investigación, definir el protocolo y validarlo. Por otro lado, después continúa la revisión ahí en color amarillo y consta de las siguientes subetapas. Identificar la investigación relevante, seleccionar los estudios primarios, evaluar la calidad de estos estudios primarios, extraer datos relevantes y sintetizar los datos extraídos. Finalmente, en color verde tienen la documentación, que está dividida en dos partes, en la redacción del informe de revisión y en la validación del informe desarrollado. Bien, entonces ahora vamos a ir viendo etapa por etapa. Bien, arrancamos con la planificación. Planificar la revisión es verdaderamente una actividad fundamental, ya que después todo el desarrollo depende de si se cometió algún error, probablemente este se magnifique en etapas posteriores. El objetivo de la planificación es especificar todos los aspectos que hacen a la revisión sistemática y a la rigurosidad de la misma. Y lo que tenemos que tratar es de evitar los sesgos. Primero, es necesario identificar la necesidad de esta revisión y que en general surge a partir de una necesidad de resumir cuidadosamente información relevante sobre un tema en interés. Y esto puede ocurrir si no se trató esta temática previamente o si existen estudios pero son revisiones antiguas o incompletas o no tuvieron en cuenta alguna condición, alguna pregunta de investigación y justifica verdaderamente hacerlo nuevamente. Luego, lo importante es, obviamente, hacer las preguntas de investigación, son fundamentales, ya que estos estudios van a ser la base para dar respuesta a estas preguntas de investigación. Algunas preguntas comunes pueden ser evaluar el efecto de una tecnología, tasas de éxito o fracaso de un proyecto, identificar costos, factores de riesgo. El protocolo de revisión, por otro lado, también habíamos visto, es un plan formal y concreto que va a definir cómo llevar a cabo la revisión. Y el mismo tiene que ser aprobado antes de ser utilizado. Como mínimo, el protocolo de revisión tiene que incluir los siguientes elementos como para poder trabajar. Tienen que tener antecedentes para justificar la relevancia, ¿no? Y la necesidad de llevar a cabo la revisión, por eso se habla de la motivación. Muchas veces cuando uno presenta una tesis, a veces en las tesis doctorales, te preguntan cuál es la motivación, ¿no? ¿Qué antecedentes hay? Después, las preguntas de investigación, se deben incluir las preguntas definidas, que ya las establecieron previamente. Las estrategias de búsqueda deben incluir la cadena de búsqueda. Recomendamos que sean en inglés, que utilicen operadores lógicos y también deben tener los periodos de búsqueda y las fuentes a consultar. El criterio de selección de estos estudios, teniendo en claro cuál es el objetivo de la investigación, definir qué requerimientos se deben cumplir los estudios utilizados, ¿no? Luego, los criterios de exclusión es recomendable que los definan para detectar, por ejemplo, palabras no deseadas, fuentes no deseadas. Entonces, esto va quitando a partir de la base que uno obtiene como primera aproximación. La evaluación de la calidad, qué factores van a evaluar. Le pueden asignar a cada uno un valor numérico. Si no existe un estándar, algún
factor para tener en cuenta puede ser la cantidad de citas, la calidad de las citas también. La estrategia de extracción de los datos. Ahí van a tener que especificar quiénes o quién también va a realizar la extracción de datos y diseñar también una estrategia para elegir qué datos van a sacar de cada artículo. Se recomienda que hagan un formulario de extracción que contenga los datos de la publicación, campos específicos, para que sirvan para responder a las preguntas y una evaluación de la calidad del artículo. Y después una síntesis de los datos extraídos. Ahí van a tener que definir una estrategia para sintetizar los datos extraídos. Finalmente también se propone un calendario para planificar los tiempos de cada actividad. Después viene la revisión, que era la flechita, la parte de la flechita amarilla. En esta etapa habíamos visto que poníamos en práctica lo planificado previamente en el protocolo y se obtienen los resultados finales. Ahí es importante destacar que hay que documentar todo para que la revisión sistemática de literatura sea replicable y además le dé valor y rigor científico. Primero se debe averiguar el conjunto de publicaciones que son útiles para el fin del proyecto. Debido muchas veces a las limitaciones de los buscadores, es necesario refinar la cadena de búsqueda o muchas veces adaptarla. También a veces se deben eliminar duplicados y cualquier otra modificación que se vaya dando a lo largo es importante que quede registrada. Es tipo una bitácora de casos. Tienen que ir documentando todo el proceso, pues el proceso no es que de una va a salir todo. Van a tener que probablemente iterar, ir y volver, y bueno, justamente de esto también se trata la revisión. Luego van a seleccionar los estudios, que no va a ser más ahí finalmente que hacer una lista definitiva de los estudios que van a utilizar. Luego van a tener que evaluar la calidad de los estudios, utilizando la lista definida en el protocolo, ¿no? Y en esta etapa puede que queden excluidos algunos artículos porque no alcancen la calidad mínima. Ahí, una vez que ya tienen los artículos definidos, pueden rellenar el formulario de extracción de datos, que también lo definieron en el protocolo. Y ahí es recomendable muchas veces que intervenga otro investigador para darle cierto grado de objetividad. Continuando luego con la línea establecida para el protocolo, van a realizar la síntesis de los datos con el método que establecieron también en el protocolo. Y para la síntesis en general, recomendamos acompañarlas con ilustraciones. Finalmente llega la documentación, la parte de la flechita verde, la documentación de la revisión. Ahí deben redactar un informe en el que detallen todo el proceso de la revisión. Por eso es fundamental que vayan documentando todo. El informe tiene que dar la mayor cantidad de detalles posibles para garantizar esto que decíamos, la transparencia y la replicabilidad de este estudio, ¿no? Además, todos los elementos, que destacamos en presentaciones previas, que deben estar en el informe, es también recomendable que comenten limitaciones que hayan encontrado, obstáculos que hicieron a partir de esos obstáculos y qué experiencias quedaron, qué aprendizajes quedaron, porque esto puede ser información muy valiosa para próximas revisiones sistemáticas e investigadores. Así que bueno, ya vamos bastante avanzados, van como 15 minutos de video. Voy a frenar acá y vamos a continuar en otro próximo video. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.